bienvenidos al podcast de Parlaméricas. En este episodio exploraremos el enfoque de seguridad humana y su importancia para comprender los vínculos entre paz, desarrollo, gobernanza democrática y bienestar social. Escucharemos una conversación moderada por la honorable representante Carolina Giraldo Botero, de Colombia, con Gloria Manzotti, especialista en Estado de Derecho del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. A lo largo de la conversación, se explora cómo la mirada integral de la seguridad puede ayudar a abordar las causas estructurales de la violencia, fortalecer la confianza en las instituciones y orientar respuestas parlamentarias centradas en las personas. Este episodio fue grabado durante la conferencia magistral Seguridad Humana, una visión integral para la paz y el desarrollo, realizada en el marco del primer encuentro de la Red Parlamentaria de Seguridad de Parlaméricas, titulado Seguridad Humana y Estabilidad Regional, respuestas parlamentarias a los desafíos en las Américas y el Caribe, celebrado los días 27 y 28 de noviembre de 2025 en la ciudad de Panamá, Panamá. Bienvenidos a este que es nuestro segundo día de trabajo. Ayer efectivamente tuvimos un día muy interesante, hablamos de seguridad en términos de cuáles podrían llegar a ser algunas de sus causas estructurales, vimos el crimen organizado y cómo es transnacional y cómo deberíamos tener respuestas un poco más coordinadas entre los estados si queremos contrarrestar un crimen que es efectivamente transnacional. Vimos algunos de los efectos también en la vida cotidiana, las mujeres, los jóvenes, cómo esto afecta la cohesión social, y creo que hay una conclusión evidente, y es que no podemos tener respuestas aisladas y que las respuestas son un poco más complejas de lo que de alguna manera nos está pidiendo la gente, que a veces simplemente el enfoque punitivista parece ser la respuesta más fácil o más deseada, pero de pronto en nuestras responsabilidades hay que pensar un poco más allá. Hoy tenemos una conferencista especialista que nos va a introducir al tema de la seguridad humana, un enfoque que es el enfoque que utilizan las Naciones Unidas, y va a ser muy interesante porque creo que nos va a ampliar el panorama. Esperamos también tener algunos como temas prácticos también de qué hacer en nuestro rol como parlamentarios y parlamentarias. Así que sin más, quisiera presentar a Gloria Manzotti. Gloria es especialista en Estado de Derecho del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, es experta en paz, seguridad ciudadana, acceso a la justicia y derechos humanos. Cuenta con una trayectoria de 18 años de trabajo con el PNUD en toda América Latina, combinando la investigación académica y la experiencia en el sector público en materia del fortalecimiento del Estado de Derecho. Desde el 2006 ha participado en misiones en territorio prestando asistencia técnica a las oficinas país del PNUD y a los gobiernos nacionales en la elaboración e implementación de políticas y programas en materias de seguridad, justicia y derechos humanos. Anteriormente fue coordinadora del Programa Académico de Seguridad Ciudadana del PNUD para América Latina y ha trabajado en la ejecución de programas regionales para varias agencias del Sistema de Naciones Unidas. Off the record, Gloria me contaba que ella es comunicadora, empezó estudiando comunicación social, pero rápidamente terminó trabajando en temas de defensa, así que también ha tenido experiencia en el Ejecutivo, en la elaboración de políticas públicas, y luego ya pasó, digamos, a los espacios del PNUD y demás. Vamos a hacer una entrevista en 3 partes y luego vamos a pasar, por supuesto, a las sesiones de preguntas, tal cual lo hicimos ayer. Bienvenida, Gloria. Y yo quisiera comenzar preguntando, ¿qué es eso de la seguridad humana? Ese apellido de humana
eso exactamente qué significa y cómo nos puede aportar en esta conversación. Carolina, qué pregunta. Permíteme, ¿lo respondo en un momentito o trato de co-crear esa respuesta? Porque la idea de esta sesión es poder abrir un espacio de conversación. Eh, y si me permiten, voy a agradecer el espacio, la invitación a Parlaméricas. Me acompaña Marisol Cortés de mi equipo de trabajo también y es un honor acompañarles en esta mañana. Y hay algo que quiero contar también antes de comenzar, que es una alegría ver esta curaduría de este evento y de los temas que aparecen reflejados en cada una de las sesiones, porque van a terminar este recorrido seguramente con muchísimos insumos que completen esta definición de seguridad humana. Y lo segundo que quería poner sobre la mesa es una de las aventuras en mi país argentino, hace 20 años atrás, fue tener el privilegio y la responsabilidad de trabajar en el Honorable Congreso de la Nación Argentina. A nivel técnico, me tocaba ser asesora técnica parlamentaria en los temas de seguridad y sin duda que fue una gran escuela para mí. Y desde ese lugar también esta mañana quiero compartir con ustedes algunos retos y desafíos que vemos desde la perspectiva de seguridad humana y con un enfoque de desarrollo humano y una perspectiva en derechos, que es el mandato que tiene nuestra organización, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero con un claro foco desde una perspectiva de transformaciones institucionales urgentes, algunas ya en camino, otras que aparecen sobre la mesa como desafíos institucionales emergentes y otros con los que ya tenemos desde los aspectos parlamentarios muchísimas evidencias, aprendizajes y buenas prácticas recolectadas en nuestra región desde hace más de 20 años. Entonces eso era una breve introducción y tengo el privilegio de tener a Carolina Giraldo de moderadora y acompañándome, y va a ser súper rigurosa también con los tiempos. Miren, el concepto de seguridad humana aparece en la palestra en el año 94 como una invitación a tener una mirada un poco más abarcativa, más inclusiva de los temas o de las principales causas, como mencionaban en la apertura, de las expresiones de las violencias que preocupan a nuestra ciudadanía. Se trataba de entender esos datos objetivos de seguridad que aparecían en las evidencias institucionales del sector de seguridad, como puede ser la tasa de homicidios, como puede ser robo, hurtos, delitos contra la propiedad, los aspectos tradicionales, pero también de incorporar una perspectiva de entender por qué la ciudadanía se acercaba o no a nuestras instituciones a denunciar. ¿Qué tenían? Si, esos datos aparecieron para completar una fotografía de seguridad de la mano de instrumentos como las encuestas de victimización. Pero no bastaba con eso. Para completar esa mirada y que no fuera una fotografía incompleta o una mirada miope, también teníamos que entender cuál era la percepción de esos ciudadanos y ciudadanas, no solamente de sus inseguridades, sino también del impacto que tenía la incertidumbre en la vida de las personas y también de la percepción de la calidad de los servicios que encontraban en la institucionalidad y en el Estado. Entonces es así que el PNUD, desde una mirada de seguridad humana, nuestros reportes insignias suelen ser los informes de desarrollo humano. Y es ahí donde podemos completar con atlas de desarrollo humano, con índices de pobreza multidimensional, completar esa fotografía de el impacto negativo de las violencias en no solamente el crecimiento de un país, sino también en la perspectiva de desarrollo. Y cuando pensamos en la perspectiva de desarrollo, pensamos en clave
desarrollo institucional, desarrollo de políticas públicas y servicios centrados en las personas para asegurar que se alcanza este lema que nos acompañó durante la implementación de toda la agenda que viene llegando al 2030, de no dejar a nadie atrás. El foco puesto en las personas, para asegurar que el foco está puesto en las personas y que aceleramos el impacto del desarrollo en la vida de las personas, tenemos que priorizar a nuestras instituciones. Y es ahí donde tenemos que priorizar también la labor parlamentaria y darle su... Quiero completar esta primera intervención compartiendo con ustedes algunos de los hallazgos del último reporte de desarrollo humano regional. Se llamó Bajo Presión, y entendiendo cuáles son estos factores que están ejerciendo presión en nuestros países, presión en nuestras comunidades y presión en nuestra región como América Latina y el Caribe, y donde una de las dimensiones de esa presión la encontramos en las expresiones de la criminalidad organizada. Y el impacto negativo. Pero estas soluciones también, conozco que ayer estuvieron participando en vibrantes discusiones para ir completando también ese análisis de contexto tanto a nivel de país como de región. Para contribuir, vemos que la región ha logrado avances en desarrollo humano, pero estos progresos han sido completamente desiguales y son vulnerables a retrocesos. Y esto es algo que fue impactado doblemente después de la pandemia. La tasa de crecimiento del índice de desarrollo humano cayó un 0.7% anual entre 1990 y 2015, a solo 0,2% en los últimos años. Y sin duda que la pandemia marcó ese primer retroceso del desarrollo humano desde su creación. Y lo pongo porque el concepto de seguridad humana convive con esta lógica de entender cuáles son esas demandas insatisfechas de la ciudadanía, esas brechas de acceso a servicios públicos que impactan en su calidad de vida. Pero además, la incertidumbre cayó casi un 50%. Quiere decir que nuestra ciudadanía, que reclama soluciones a corto, mediano plazo, que reclama y reclama cada vez con mayor virulencia en las calles, tiene un nivel de incertidumbre y una confianza en nuestras instituciones con niveles sumamente preocupantes. Solo el 15% de la población confía en el gobierno. Y mientras el 56% aún confía en su comunidad. Hay una pérdida de confianza estrepitosa en las instituciones que se agrava con una situación de fragmentación social. No confío en el otro, no confío en mi vecino. Entonces es ahí donde el trabajo del día a día del Parlamento, del Ejecutivo con la implementación de políticas públicas, del sistema de justicia asegurando acceso a servicios, están todos trabajando en este escenario de desarrollo. La caída de la confianza ha llevado a las personas a refugiarse en familias y círculos muy cercanos, pero también es una señal de alarma, porque cuando la confianza en lo público está completamente erosionada, la cohesión social y la gobernabilidad se ven gravemente amenazadas. Otra de las prioridades marcadas por nuestra directora regional este año ha sido seguir conversando en la relación de democracia y desarrollo. Y también tenemos esto. Sabemos, no voy a repetir acá, que América Latina y el Caribe reviste las tasas de violencias y sigue siendo la región más violenta del mundo. Pero el crimen organizado ha diversificado sus actividades, no hablamos solamente de narcotráfico, estamos asistiendo a temas de trata, van a tener una sesión de también seguridad climática, las economías ilegales, la presión sobre la extracción de recursos naturales, está impactando y está impactando en un momento también donde nuestras instituciones caminan hacia transiciones digitales. Y eso también. Entonces, la percepción de inseguridad humana es alta
incluso en aquellos países con altos niveles de desarrollo humano. Y esto es un fenómeno que tenemos que atender. No solamente se refleja esa realidad objetiva, concreta del día a día, sino el miedo es mucho más amplio. Voy a quedarme aquí en esta primera intervención porque también son ustedes los y las protagonistas que están desde ayer completando desde las diferentes dimensiones la complejidad del escenario que tenemos por delante. Gracias, Gloria. Sí, efectivamente, creo que vemos en todos nuestros países cómo ha aumentado la incertidumbre y cómo la gente de repente por esa incertidumbre también está demandando espacios de certezas. Sí, y en esas certezas, muchas veces esas certezas pues terminan siendo también algunas soluciones que son algunas un poco más fáciles. Y tenemos, y ayer también hablamos un poco de este debate o este equilibrio, no sé, que se pueda tener entre lo preventivo y lo punitivo. Entonces quisiera saber con este enfoque de seguridad humana, más centrado en la gente, en las expectativas de las personas, cómo se aborda este debate entre lo preventivo y lo punitivo, precisamente en este ambiente de tanta incertidumbre y con las redes sociales también en un ambiente de tanta polarización y confrontación. Es una pregunta difícil también, pero quizás la primera invitación para compartir con ustedes es el PNUD hace muchos años que viene trabajando junto con agencias del sistema de Naciones Unidas a posicionar y pensar en estrategias integrales. Yo sé que puede sonar como, oh, ya lo dijimos, ya, pero una estrategia y estrategias de intervención con un enfoque integral nos permiten pensar que el abanico de soluciones que hay que diseñar tienen que estar con foco centrado en las personas y tienen una característica muy concreta que es abordar las estrategias de prevención, de gestión, de control y de sanción. Entonces, muchas veces esta dualidad o este debate si prevención o sanción, una estrategia integral tiene que tener capacidad de tener soluciones en las diferentes esferas que hay que abordar con esos distintos enfoques. El segundo nivel es también pensar en ciclo de política pública, es decir, hemos acompañado en América Latina y el Caribe formulación de estrategias de seguridad y el ciclo de política pública en su fase de diseño tiene que tener unas características muy concretas, que es, por ejemplo, invitar a todos los actores institucionales a la co-creación de una política pública. O sea, nuestra región durante más de 25 años ya subrayó que los asuntos de seguridad no eran asuntos de policías. No, las respuestas institucionales tienen que ser enmarcadas en el conjunto, por eso hablamos de sistemas, por eso en el ámbito de nuestra región tenemos también presencia de Chile. Chile acaba de promulgar una legislación donde hay un entendimiento y una propuesta sancionada de qué se entiende por el sistema de seguridad pública. Entonces, desde ahí me gustaría ponerlo sobre la mesa porque y también ponerlo con el segundo nivel, que es con el foco puesto en el rol de la labor parlamentaria. A nivel técnico, es decir, cómo esas comisiones parlamentarias que tienen que abordar los temas de seguridad se robustecen con capacidad y conocimientos de técnica legislativa, ya hay. Nuestros parlamentos en América Latina tienen. Pero ¿cuáles son esos nuevos conocimientos y herramientas que tengo que poner en la maleta de recursos de este funcionariado técnico que va a contribuir con evidencias para mejorar la calidad de toma de decisión? Y pensándolo en el rol de los parlamentos, ¿cómo poder dotar a estas instituciones en los marcos normativos de capacidad para anticipar y prevenir?
múltiples crisis en un contexto de transición digital. Entonces, esto me parece que es algo que puede ser muy sencillo de decir, pero que es clave, porque en el día a día las instituciones del Ejecutivo tienen que atender múltiples crisis. Nuestro informe regional se llama Bajo Presión para identificar cuáles son esas crisis y cómo dotar de flexibilidad, agilidad, en el contexto donde a su vez, y vuelvo a insistir, también están acompañando una transición digital, donde nos movemos a organizaciones que son biónicas con capacidades instaladas humanas y capacidades instaladas de tecnología. Voy a profundizar en el impacto negativo de estas discusiones binarias en el rol de la labor parlamentaria, en el rol del Parlamento. Durante muchos años, y a veces repetimos ciclos históricos, en América Latina y el Caribe, las soluciones para dar respuesta a la demanda de la ciudadanía que requiere una solución a corto plazo, las soluciones de política en general estuvieron centradas en propuestas que impactaban en la labor parlamentaria. ¿Por qué? Cerramos los ojos y pensamos que muchas soluciones de corto plazo estuvieron signadas por modificaciones al Código Penal, baja de edad de imputabilidad de menores, intento de aumento de penas. ¿Quién hace esa tarea? ¿El Ejecutivo? No. Es el labor parlamentaria que tiene que poner a disposición todo su dispositivo para hacer que eso suceda. Lo estoy diciendo de un modo muy coloquial, pero me parece que es importante también esa conversación porque no es una política pública impactar o trasladar la responsabilidad de la concreción de una acción que la ciudadanía está demandando con ultra urgencia en el Parlamento. También hay otra realidad. Muchos países hoy en nuestra región estamos avanzando en soluciones usando instrumentos como los estados de excepción, y lo vemos en muchos países. Entonces ahí hay una invitación también para los espacios de labor parlamentaria, es decir, ¿cómo es ese contexto? ¿Cómo es el rol y la labor parlamentaria en un contexto donde la implementación de las políticas públicas ya no se traduce en la responsabilidad de los espacios parlamentarios, pero tampoco con una medida de estado de excepción hay espacio para la labor parlamentaria? Siempre hay espacio para la labor parlamentaria. Hace muchos años atrás el PNUD sacó una guía que llamaba El control parlamentario del sistema de seguridad en América Latina. Y ahí a mí me incomodaba un poco pensar en la palabra de control porque decía, bueno, entiendo como contrapeso, pero digo, hay una riqueza en la labor parlamentaria que no solamente es el control, es la proposición. Entonces, ahí en ese contexto de políticas, el PNUD también avanzó mucho en evaluación de políticas públicas y en muchos aprendizajes de qué funciona, qué no funciona, y algunas características que sí tienen que tener ese conjunto de iniciativas. Es marcos normativos robustos. Para hacer un marco normativo robusto uno no puede trabajar apurado. Un proceso de creación de una institucionalidad requiere algo que en el Parlamento abre la puerta a la ciudadanía, escucha activamente a los sectores y es una labor técnica impecable. Luego estarán las contiendas políticas de quién vota, cómo se vota, eso ya, pero técnicamente hay una labor de generación de conocimiento, de abrir espacios de inclusión a la ciudadanía, de poder estar no de acuerdo, pero con los argumentos basados en evidencias, de poder tener marcos comparados, cómo fue en otro país. Esta es la riqueza también de este espacio. Me voy a quedar aquí. Gracias, Gloria, muy interesante. Creo que podríamos profundizar un poco más como en esos elementos. Qué bueno que nos compartiera luego la guía de control parlamentario en temas de seguridad y demás, pero en esos elementos que desde una visión hemisférica podríamos de alguna manera priorizar como oportunidades en este momento
que se está viviendo en nuestro continente. ¿Cuáles serían como esas áreas de acción que tú dices, a esto es importante apuntarle? Desde el trabajo en las comisiones parlamentarias, creo que hay oportunidad para generación de evidencias y de información. O sea, está ahora nuestra región debatiendo en los países marcos legislativos de acceso a servicios centrados en las personas, marcos normativos que impactan en transformaciones institucionales urgentes. La ley orgánica que crea una institución pasa por las comisiones, entonces ya el foco de cómo pensar que es en esas instituciones del futuro con capacidad de anticipación, de prevención, qué características tienen esos funcionarios, permite pensarlo además adentro de casa, para dentro de la labor parlamentaria, y también dictaminar ciertos estándares de cómo tienen que ser las instituciones de nueva generación, con esta capacidad de anticipación. Evidencias, en nuestra región ahora, en el día a día, tenemos en la agenda la discusión abierta sobre la legislación antimafia. Hay algunos países que avanzaron y demás. Bueno, hay una oportunidad también para hacer un ejercicio de análisis comparado de cómo se están avanzando, de cuáles son los límites, de cuáles son las buenas prácticas, de cuáles son los riesgos. Y cito eso como un ejemplo, pero podemos seguir avanzando. Entonces, también el rol del Parlamento anual en términos de aprobaciones de presupuestos. Ahí hay un como financiamiento de las soluciones de seguridad con foco en un enfoque de desarrollo, con foco más amplio de seguridad humana. Ahí tienen una oportunidad única para hacer preguntas incómodas o cómodas, pero digo, también cuando ustedes se encuentran frente a las autoridades con la posibilidad de hacer este ejercicio de rendición de cuentas, este rol de contrapeso. Hay países que tenemos también comisiones bicamerales, en el caso de nuestro país, de seguimiento y control de presupuesto de la asignación de los gastos reservados del sistema de seguridad. A mí acá empiezo con la expresión de deseo, creo que tenemos la oportunidad, o sea que Chile ha puesto sobre la mesa una legislación de vanguardia en términos de la creación de un sistema de seguridad. Bueno, ¿por qué no poder tener ese ejercicio comparado también desde los parlamentos? Pensar adentro de la casa qué transformaciones institucionales urgentes se requieren, cómo se aseguran que esa coordinación entre las comisiones que van a abordar los temas, si hay que bajar edades de imputabilidad de menores, si esa es la propuesta, cuáles son las comisiones que van a estar participando, si ahí está la creación de un sistema de seguridad. Hay países que están en procesos de creación de institucionalidad. Es el caso de Uruguay, que discute la creación del Ministerio de Justicia. Es el caso de República Dominicana, que ya acaba de también tener la legislación para avanzar en la creación del ministerio. Hay oportunidades así que son únicas, y ahí es donde la labor parlamentaria marca la diferencia o nos quedamos enmarcados en una conversación de si prevención o preventivo o punitivo, o podemos tener un abordaje más integral. Y lo último es que necesitamos como parlamentos. Yo pienso mucho en aquella asesora técnica parlamentaria que fui, y de dónde buscaba los recursos, inspiración y qué conocimientos requería. ¿Por qué digo hoy que fue mi escuela? Y muchos de los conocimientos los tuve que ir a buscar en la experiencia de personas que me enseñaron, en la experiencia de la historia institucional de las comisiones puestas en papel. Entonces hay un rol de gestión de conocimiento y saber qué puede ser de utilidad. Si podemos elegir un curso ahora para dar adentro de nuestros espacios, ¿qué sería? ¿Qué querríamos?
tener de currícula? ¿Cuáles son esos nuevos conocimientos y nuevas herramientas? Y voy a cerrar esta ahora porque abrimos en la conversación, pero en el valor que tienen estos espacios y en el saludo nuevamente al esfuerzo de Parlaméricas, porque es aquí donde podemos, yo hace 20 años que pasé por la labor parlamentaria. Hoy, ¿qué necesitamos? Eso no lo vamos a definir desde aquí, pero sí hay una invitación. Ustedes son los y las protagonistas de poder acompañar a decir cuáles son esos nuevos conocimientos, nuevas herramientas para agregar en la maleta de recursos y sobre todo la metodología que vamos a usar para poder acceder, insisto, la técnica, quien sabe de técnica y labor parlamentaria, de eso ya sabe. Pero cuando celebré al inicio que ustedes están transitando todos los desafíos emergentes en materia de seguridad, bueno, quizás es una pregunta para el final del día de hoy. También decir que con esta fotografía y demás, ¿cuáles son esos próximos pasos que podemos tener en el ámbito institucional en cada uno de los países, pero también como comunidad regional y latinoamericana? Caribeña.